Hola, bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Medicina de Supervivencia. Hoy vamos a tratar el accidente ofídico, que en España es prácticamente equivalente a la mordedura de víbora. Antes de empezar, un abrazo enorme a todos los que hayáis sufrido pérdidas por culpa del coronavirus. Mi apoyo incondicional a todos los que hayáis tenido afectación laboral, afectación personal, cualquier tipo de afectación por este virus. Y mi ánimo, mi apoyo, mi fuerza, toda la suerte del mundo para vosotros, los que estáis atravesando ahora una etapa difícil en vuestro país, en vuestra zona, en vuestro trabajo o donde sea. Bueno, pues dicho esto, nos vamos con el accidente ofídico, la mordedura de serpiente. Voy a hablar de España porque si no el vídeo sería eterno. Quizá en otros vídeos hable de otros accidentes ofídicos, como pues de las mambas o de las cobras, o de otros grupos de serpientes con venenos más neurotóxicos o otro tipo de venenos que producen otra alteración distinto al que produce la víbora española, la víbora prácticamente en toda Europa. Bien, pues aproximadamente en el territorio entre España y Portugal tenemos entre 100 y 150 ingresos por mordedura de víbora a lo largo del año. Prácticamente, aunque tenemos 5 especies que muerden, que son 2 culebras y 3 víboras, mirad, pues tenemos la culebra cogolluda, que nos la encontramos en el sur de España y que tiene la capacidad de inocular veneno, aunque los dientes están en la parte posterior de la boca. La culebra bastarda, otra culebra grande, larga, de más de 1 metro de tamaño, que también puede morder y también tiene dientes venenosos en la parte posterior de la boca. Difícilmente esas 2 serpientes nos van a causar un accidente serio, un accidente severo o una liberación grande de veneno, aunque tienen veneno, ¿vale? Pero no suelen causar accidentes venenosos. Sí lo hacen las víboras, ¿vale? Nos encontramos 3 tipos de víbora: la víbora áspid, que nos la encontramos en toda la zona del Pirineo y del Prepirineo; la víbora cántabra o víbora cantábrica, que nos la encontramos en toda la zona de la región cántabra, además en el sur de Galicia, en Palencia, en Burgos nos la podemos encontrar; y la víbora latistae o víbora hocicuda, que es la que nos vamos a encontrar en la mayor parte del territorio. Bueno, pues las 3 víboras pueden morder. Los accidentes por víbora prácticamente se autolimitan al verano, primavera-verano, entre marzo y octubre, porque la víbora en el invierno hiberna, ¿vale? Es un animal de sangre fría que necesita la presencia de calor ambiental para funcionar con normalidad. Las víboras españolas no son especialmente agresivas, no buscan el contacto y la agresividad. Ellas huyen, si te oyen, huyen. De manera que lo mejor que podemos hacer cuando sabemos que en una zona abundan las víboras o hemos visto alguna, es hacer ruido, sobre todo hacer ruido que vibre el suelo, porque así la serpiente sabe que nos acercamos y nos vamos. Y por supuesto la precaución de nunca levantar piedras en muros de piedra, en árboles caídos, troncos caídos, antes de meter la mano sin saber o de coger algo sin pensar lo que puede haber debajo, moverlo con un palo, investigar un poco, mirar un poco, hacer un poco de ruido a ver si se mueve algo. Dicho esto, la localización más frecuente de la mordedura va a ser en ambas manos y sobre todo en lo que interesa al primero y al segundo dedo de la mano, en esta zona de aquí. El hecho de que nos muerdan en estas zonas nos está indicando que la serpiente no va a morderte un pie, no va a morderte la pierna cuando pasas, no. Es cuando tú la hostigas o cuando sin querer te metes en su territorio, cuando la serpiente se ve amenazada, cuando lanza el mordisco. Pues hasta entre el 60 y el 70% de las mordeduras se producen en las zonas que os he dicho. Puede haber otras porque metas el pie en un agujero o lo que sea, pero lo frecuente es eso. ¿Cómo es el veneno de la víbora? La víbora tiene, las 3 víboras que hemos comentado, tienen 2 colmillos retráctiles, a voluntad ellas pueden abrirlos o cerrarlos, por los que son capaces de secretar un veneno, que es una sustancia de color amarillento que fundamentalmente tiene como veneno fundamental tiene enzimas. Es decir, unas sustancias proteicas que son capaces de modificar tanto la zona local donde han mordido, como si alcanzan el torrente circulatorio, todo el organismo. Las sustancias que tienen sustancias que alteran la coagulación, fundamentalmente procoagulantes, que facilitan la formación de trombos. Van a tener proteasas, que sirven para digerir tejidos y causan mucho dolor. Y aluronidasas, que también tienen la misión de romper tejidos, de provocar daño, de provocar lesión local. Y van a tener
carcinogenasas, que son sustancias capaces de hacer que el propio cuerpo libere otras sustancias que pueden provocar pues una más crisis de dolor, más inflamación y más edema. Ese veneno que la serpiente te inocula cuando te pica, ella decide si te mete mucho veneno o te mete poco veneno, y son bastante conservadoras. De manera que hasta el 50% de las mordeduras que nos hace una víbora es una mordedura seca. Es decir, la serpiente te muerde y se aparta. Y te dice, como vuelvas otra vez, te enveneno. Pero solo te ha dado un mordisco de aviso. Ahí no te ha inoculado veneno. Eso es lo que se llama mordedura seca, y ahora aprenderemos a diferenciarlo, ¿vale? Aunque puede tener la huella de los 2 colmillos o de uno de los colmillos. Como os he dicho, pues hasta el 50% de las mordeduras son secas. ¿Por qué? Porque requiere un tremendo esfuerzo metabólico para la serpiente fabricar el veneno. Y con tal de no gastarlo y utilizarlo cuando realmente le hace falta, ahorra el veneno a la hora de morder, ¿vale? Por eso es importante saber distinguir el tipo de mordedura al que nos estamos enfrentando y la gravedad que compete a la mordedura que nos ha provocado la serpiente. ¿Qué clínica nos vamos a encontrar? Bueno, mirad, aquí os dejo una imagen, os pongo una foto con la diferencia entre la mordedura de serpiente tipo culebra y la mordedura de serpiente tipo... Como podéis ver, en las mordeduras de culebra nos encontramos varias filas de dientes sin ninguno marcado de forma específica, mientras que en la mordedura de víbora vamos a observar habitualmente 2 orificios, pero es muy frecuente que encontremos solo un orificio porque la serpiente ha perdido el otro colmillo o solo ha mordido con uno. Pero encontraríamos, sea como fuere, una hilera de dientes y 1 o 2 orificios más marcados que serían los colmillos venenosos. Lo más importante de todo, pues identificad qué tipo de mordedura es y, por supuesto, si podéis, identificar la especie que os ha mordido. Bien con una foto, bien atrapando el animal o bien pues describiéndolo de forma correcta. La práctica totalidad de las víboras en España tienen la pupila vertical, la cabeza triangular, a diferencia de las culebras que suelen tener la pupila redonda y la cabeza bien, no se diferencia, no está tan marcadamente diferenciada del resto del cuerpo como está en la víbora. Es importante, ¿no? De todas formas, ante la duda, pues todo se trata como una mordedura de víbora y listo. Como os he dicho, la serpiente decide cuánto veneno inocula y lo primero que nos encontraríamos es la mordedura. La mordedura, que bueno, la serpiente en cuanto pueda se va a retirar, la mordedura va a pasar a ser dolorosa en muy poco tiempo. Si hay veneno, antes de 10 minutos te está pegando un dolor importante, un dolor muy considerable que hay que tratar además con fármacos potentes porque el dolor es horrible. Siempre duele antes de los 20 minutos si se ha inoculado veneno. De manera que si una persona que le ha mordido una serpiente tiene un dolor relativo, que no se queja mucho de dolor antes de que hayan transcurrido 20 minutos, cabe pensar que esa serpiente no ha inoculado veneno, ¿vale? Eso es importante porque a la hora del diagnóstico rápido, desde que tú estás con el paciente hasta que llegan los servicios sanitarios o lo llevas a un hospital, pues podemos saber que, oye, parece que no hay que correr, parece que no hay que alarmarse mucho porque no duele. Y una mordedura de víbora que no duele de forma brutal, normalmente significa que no ha habido inoculación masiva de veneno, ¿vale? Muy importante. El dolor es el primer síntoma que nos aparece. Si la persona, luego ya, a ver, el cuadro puede ser el desarrollado por el propio veneno, que ahora os lo cuento, o una reacción anafiláctica. Imaginaros que la serpiente ha dejado solo una gotita de veneno, que apenas nos haría nada, pero el cuerpo reacciona de forma anómala. Ahí nos encontraríamos con una reacción alérgica, que no tiene nada que ver con el veneno, sino tiene que ver con la respuesta del paciente, que se trata de forma completamente distinta. Pero, ¿cómo va a funcionar ese veneno? ¿Qué daños va a provocar el veneno en el interior del organismo y en la región local? Bueno, pues una vez que nos ha mordido, lo siguiente que nos vamos a encontrar es el edema local. El edema local, que es la hinchazón de la zona de la mordedura de la propia serpiente. Nosotros a veces lo marcamos con un bolígrafo para ver la velocidad de crecimiento de ese edema. Vemos la distancia entre los orificios, que normalmente en una serpiente, en una víbora, suele ser aproximadamente de unos 6 milímetros, y luego en ocasiones pues ese tamaño se va aumentando. Si nosotros vemos que el edema va aumentando, que va creciendo, que se va hinchando, pues evidentemente ahí hay veneno, ¿no? Normalmente eso lo que significa es que hay veneno. Otra cosa que nos podemos encontrar es pequeñas lesiones violáceas, amoratadas, como petequias o como pequeños cardenales en la región periférica a la mordedura. Eso sería la zona más local.
Es más grande el edema cuanto más veneno inocula la serpiente. Ahora os cuento cómo se clasifica. Si el veneno pasa al torrente circulatorio, nos vamos a encontrar sintomatología inespecífica. La más frecuente, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, que en ocasiones erróneamente se achaca a que el paciente se ha puesto nervioso. Pero es que el efecto del veneno de la serpiente en el interior del organismo hace exactamente eso, ¿no? Provoca dolor abdominal, diarrea, vómitos, malestar general. Cuando esa serpiente... A ver, en España no se ha encontrado, pero sí que es verdad que en algunas otras localizaciones cercanas, como Francia, se ha encontrado mordedura de víbora que ha provocado síntomas neurológicos. Os lo repito, en España en principio no se ha visto. Pero sí que en mordeduras que se han visto fuera en Europa, incluso en el sur de Francia, o sea, muy cerquita de España, se han visto fenómenos neurológicos. Sobre todo la ptosis palpebral, la caída de un párpado. Pero pueden aparecer otros, como sensación de estupor o una disminución del nivel de conciencia, parestesias, pérdida de fuerza, debilidad muscular. Aunque ya os digo que en España todavía eso no se ha descrito, podríamos encontrarnos en un caso en el que ese veneno haya alcanzado una concentración tal o la mordedura haya facilitado el acceso del veneno a la zona neurológica y produzca esa clínica. Visto esto, en cómo graduamos nosotros, cómo clasificamos nosotros la gravedad de una mordedura de serpiente. En 4 niveles. Decimos que una mordedura es grado 0 cuando o es una mordedura seca o evidenciamos que no hay presencia de veneno. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que os he dicho. Fundamentalmente la clave es el dolor. Hay un ligero edema alrededor de la lesión, pero que no crece, que no aumenta, el dolor no va a más, en fin, es controlable. Eso sería una mordedura grado 0, que no requiere ingreso hospitalario y el tratamiento es simplemente lavado con agua y jabón, ¿vale? O sea, fijaros qué fácil. Y bueno, si duele un poco, pues algún analgésico, un paracetamol, un metamizol, ¿vale? Un ibuprofeno, hay que calmar el dolor. Grado 1, pues sí hay veneno, normalmente muy poca cantidad de veneno, pero nos vamos a encontrar un edema local y una pequeña obstrucción del tejido alrededor de la mordedura, con pequeñas petequias, moratones, una zona muy inflamada y una zona muy dolorosa. Antes de que pasen 20 minutos desde la mordedura, el paciente se va a quejar intensamente de dolor que requiere muchas veces medicación intravenosa y sí que requiere un poquito de supervisión. Normalmente lo que hacemos con estos pacientes es ingresarlos en la observación de urgencias, ¿vale? No hace falta meterlos en planta ni en la UBI ni nada de eso, pero sí los ingresamos un mínimo de 12 horas y un máximo de 36 horas si la evolución es normal, ¿vale? No suelen precisar la administración de suero antiveneno, suero antiofílico. Ya nos pasaríamos a la mordedura grado 2. ¿Qué es la mordedura grado 2? Aquella en la que, aparte de los síntomas locales que tenemos en la zona donde nos ha mordido la serpiente, el edema se extiende de forma generosa, importante, a lo largo de la extremidad en la que nos ha mordido la serpiente. Pero no interesa al tronco, no afecta al torso, al abdomen, a la espalda, al cuello. Solamente nos afecta a lo que es el brazo y puede aparecer sintomatología general. Si nosotros hacemos una analítica de sangre, nos encontramos hasta 5 nanogramos por mililitro del veneno en sangre y provoca esa sintomatología. El hecho de que aparezca el veneno en sangre y el hecho de que la sintomatología pueda ir a peor y evolucionar muy mal, la sintomatología local, requiere ingreso del paciente hasta 3 días y la administración de suero antiveneno. En España, el suero antiveneno que tenemos es el Viperfab, que cada vez está más purificado, cada vez produce menos efectos adversos. Hasta la década de los 90 no se utilizaba el suero antiveneno porque el riesgo de que te produjera una reacción alérgica era tan importante como el propio riesgo de la mordedura, entonces no tenía mucho sentido así. Sin embargo, hoy el suero está perfectamente purificado. El Viperfab es un suero antiveneno de fabricación francesa que funciona bastante bien, ¿vale? Y ponemos una única dosis en el grado 2 o en el siguiente que vamos a ver, que ya sería la mordedura grado 3, que es la mordedura más grave, en el que la serpiente nos ha mordido, nos afecta todo el miembro y empieza a afectar el tronco con una marcada afectación sistémica. Aparecen alteraciones de la coagulación en distintas partes del organismo, aparece ese malestar del que hablábamos, las náuseas, los vómitos y el paciente empeora de forma marcada. Ese paciente va al hospital, normalmente se ingresa hasta 3 días, ya os digo que prácticamente los ingresos por mordedura de serpiente son ingresos de 2 o 3 días. Van a requerir la administración del suero antiveneno, que es bastante eficaz, ¿vale? Y aquí es muy importante recalcar que no importa la edad del paciente, la cantidad de suero que hay que administrar es la misma. Porque fijaros,
No es como, por ejemplo, si damos ibuprofeno, damos paracetamol o cualquier otro fármaco, que a un niño chiquitino, como es más pequeño, le tenemos que dar menos dosis, sino que la dosis que la serpiente ha inoculado es la misma en un adulto que en un niño, luego es aún más peligrosa en un niño que en un adulto. Claro, porque el reparto del veneno va a estar mucho más concentrado el veneno en el cuerpo de un niño o de una persona de 45 kilos que en el cuerpo de un adulto, una persona de 90 kilos. Entonces, siempre en estos casos administramos el suero antiveneno en el grado. Normalmente evolucionan muy bien, son escasísimas las muertes por veneno de serpiente y los primeros auxilios que debemos aplicar en cuando nosotros vemos una mordedura de serpiente, aparte de intentar hacer una foto o cazar el animal o por lo menos poderlo descubrir con corrección, fijarnos bien para ver qué animal es ante todo calmar al paciente y a la familia, tranquilizarlos y decirles que para administrar el suero antiveneno tenemos hasta 10 horas. Desde que te muerde una serpiente hasta que si necesitas el suero antiveneno se te tiene que administrar, en España pueden pasar hasta 10 horas. No estamos hablando de una mamba que te pique y te mueres o de una cobra que te pique y tienes un rato para poderte poner el suero antiveneno, ¿no? Estamos hablando del género Viper que no mata de esa manera. Entonces, lo primero, tranquilizar al paciente, tranquilizar a la familia. Yo os digo que en mi experiencia hay que darle al paciente tanto ansiolítico como a sus familiares. O sea, van los dos igual de nerviosos. Se lava bien con agua y jabón, porque una de las cosas que más suele suceder con la mordedura de la serpiente es que se infecte o se contamine, vaya contaminada con el Clostridium tetanico, el tétanos. Entonces, un buen lavado generoso con agua y jabón y un vendaje que no apriete en exceso, es decir, semicompresivo, desde la raíz del miembro, es decir, si nos ha mordido en una mano, desde el hombro hasta la mano, un vendajito compresivo que ralentice todo lo que podamos la expansión del veneno a lo largo del organismo sin cortar la circulación, sin aplicar un torniquete. No cortamos la herida, no chupamos la sangre y no nos inventamos cosas extrañas, ¿vale? Mordeduras grado 0 o grado 1 no suelen necesitar nada más. Mordeduras grado 2, grado 3 las ingresamos en el hospital. Pues esto era todo lo que tenía. Ah, no, me falta una cosa, mirad. Al paciente se le da de alta al tercer día, al cuarto día como mucho, y se va a casa. Entonces hay que hacer un seguimiento durante 3 semanas. Fijaros, en algunos pacientes que han sido mordidos, el veneno provoca a largo plazo una especie de alergia tardía y nos hace que entre el 7º y el 21º día nos aparezca un cuadro que se llama enfermedad del suero, con artralgias, con fiebre, con malestar general. El paciente se pone bastante malito y requiere asistencia hospitalaria. Entonces, si a un paciente mordido por una serpiente presenta un cuadro similar al que os estoy describiendo entre los 7 y los 21 días posteriores a la mordedura, hay que estar ojo a visor y hay que ir al hospital o comentárselo al médico de cabecera, decirle por si puede tener esa enfermedad del suero que a veces nos encontramos en esta patología y en otras muchas, en la mordedura de serpiente y en otras muchas. En España, en ocasiones también se produce la mordedura por una especie exótica, tipo cobra, mamba, en fin, distintas especies que podemos tener en zoos, en domicilios, puede haberla, ¿de acuerdo? Pero los hospitales españoles no disponen del suero antiveneno para esas serpientes. Suele considerarse un accidente grave y donde sí encontramos esos sueros antiserpientes en los zoológicos principales, en el Zoo de Madrid, en el Zoo de Barcelona, en Terra Nature, en fin, bueno, que podemos encontrarlo, ¿vale? Y ya hay un acuerdo entre los hospitales y los zoológicos para solicitar ese veneno y poderlo administrar, ese suero antiveneno y poderlo administrar. Pero es extraordinario. En España, la mordedura por otro tipo de serpiente que no sea la víbora, es extraordinaria, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo os aporte, que os sirva,
y sobre todo que os ayude a entender un poco mejor la mordedura de la serpiente. Os recuerdo que las serpientes son animales excepcionales, que ayudan a equilibrar la flora y la fauna, que mejoran el entorno, que no son, en España, no son agresivos motu propio, y que siempre que tú les avises y tengas unas precauciones básicas, es dificilísimo tener un accidente ofídico o una mordedura por víbora. Bueno, que tengáis un día magnífico, espero que este aporte os sirva y un abrazo, en breve más vídeos, que ya parece que recuperamos un poco la capacidad de ir haciendo vídeos y de tener un poco más de tiempo libre. Un abrazo, sed muy felices. Chao.